Señor, dame una iglesia donde yo te pueda ver, que prediquen tu palabra sin quebrantar la ley. Señor, dame una iglesia donde yo pueda ser. Qué bendición, amados hermanos, lo que nos trae Papito Dios a esta hora, en este día, en este momento, en este instante, en este lugar, para compartirlo con el lugar suyo, con usted, con su casa, con su hogar, con su familia, para compartirlo con todos, amados hermanos, de lo que realmente mandó Dios, pero que el hombre no está haciendo, que el hombre no está poniendo en práctica, que el hombre, amados hermanos, no maneja. Amados hermanos, le estoy enseñando cómo es el eslogan de Visión en Cristo Internacional, el Evangelio que no ha sido enseñado. Pero quiero, amados hermanos, con los buenos días Padre, buenos días Hijo, buenos días Espíritu Santo, para que ellos mismos nos guíen, nos instruyan, nos llenen. Sí, que ustedes, hermanos que me ven y que me oyen, no se preocupen tanto, óigame bien, por lo que ustedes capaz no lo están recibiendo, capaz no los están aceptando, capaz no les dicen cosas que no tienen nada que ver, pero a cosa contraria a la palabra de Dios, amados hermanos. Vuelvo y les explico. Esto es algo que Dios mandó, pero lo mandó para las personas que no tienen la oportunidad de conocerlo o de aprenderlo, porque le enseñaron otra cosa totalmente diferente, mis amados hermanos. Y entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto, porque es indispensable, amados hermanos. Ustedes capaz van a iglesias, óigame bien, iglesias que ustedes les enseñan que no les reciben, que no les aceptan. Hermanos, de una vez les digo lo que pasó con el Maestro Jesucristo. ¿Qué le dijo el Maestro Jesucristo? Mi palabra no tiene cabida en vosotros. ¿Sí? Algunas hermanas me ponen las quejas, desesperadas, un poco preocupadas, de ver que llevan el mensaje a muchas iglesias. Ella con ganas de llevárselo a ese pastor que ella conoció, que ella vivió, y resulta que el pastor no lo acepta, y dice que no le lleven enseñanzas mías, y dice que las enseñanzas mías no son de Dios. Óigame bien. Otros le han dicho, no, a mí me lo tiene que mostrar bíblicamente. Yo quiero que ustedes van entendiendo todo esto, mis amados hermanos, de lo que es el verdadero evangelio que nos va a llevar al cielo. No es el verdadero evangelio que nos ha hecho vivir aquí en la tierra, porque en la tierra hemos vivido con un evangelio terrenal, un evangelio manejado por hombre, guiado por hombre, instruido por hombre, un evangelio, amados hermanos, que todo el mundo dice que es de Cristo o que son cristianos. No se dejen engañar, mis amados hermanos, porque el evangelio de Cristo es totalmente diferente. ¿Sí? Óigame bien, el hombre maneja el evangelio conforme a su propio criterio, ¿sí? A su propia sabiduría, a su propio entendimiento, a su propio conocimiento, mas no a lo que Dios mandó. Por eso estamos hablando de la estructura del evangelio, porque el evangelio tiene estructura, ¿sí? Pero la pregunta es, bueno, pastor, si el evangelio tenía estructura desde que Dios lo fundó, ¿por qué nunca nos la enseñaron? ¿Por qué nunca anduvimos como ellas? ¿Por qué nunca tuvimos esa oportunidad? Y vuelvo y repito, hermano, soy muy reiterativo en esto, porque el mundo secular tuvo estructura, hermano, ¿verdad? Como le explicaba en la clase anterior y en todas las otras clases. Usted de un comienzo, digamos, en el mundo moderno, hay kinder, primaria, secundaria, hermano, para poder entrar a la universidad. Y toda la vida esto ha asistido, hermano. Desde que nos conocemos nosotros esto ha asistido. Y usted tiene toda la posibilidad. Todo el mundo aprendió a leer. Capaz no avanzó, no tuvo la oportunidad de crecer académicamente. Pero usted me dice, sí, pastor, yo hice el kinder. Y yo hice la primaria. Bueno, hasta ahí me alcanzó. Mis recursos, mis padres no tuvieron cómo hacerme aprender más. Otros dicen, yo apenas hice hasta segundo o tercero de primaria. Pero entonces lo que yo quiero explicar es que siempre hicieron algo que los hizo avanzar. Entonces yo hice hasta tercero de primaria, cuarto de primaria o quinto de primaria. ¿Y usted qué aprendió? No, claro, yo aprendí a leer, a escribir, y ahí aprendí las 4 operaciones, porque tú aprendes en primaria. ¿Sí? Bueno, si no puede ser bachiller, ni mucho menos, él en cuando sea con eso, se defiende, ¿verdad?
Pero ¿por qué en el Evangelio no ocurre esto, hermano? Es triste cuando la gente me dice, yo también fui a una iglesia, pastor. ¿Cómo así, hermana? Sí, yo también fui cristiana un tiempo. Sí, un tiempo. El varón dice, yo también fui cristiano un tiempo. Otro me dice, yo fui pastor y me aparté. ¿Y usted qué aprendió en el Evangelio? Vea, pastor, le digo la verdad. Yo no volví más al Evangelio porque no encontré nada, hermano. Yo no encontré nada, no entendí nada y todo. ¿Cuánto tiempo fue cristiana? 2, 3, 4 años, 5 años, y ahí me aparté. Mi vida nunca cambió, nunca hubo para mí un crecimiento espiritual. Claro, ¿por qué? Porque como no había estructura, entiéndame esto, en el mundo secular, como hay estructura, él no estudió, pero hizo kinder. Él no estudió, pero hizo primaria. ¿Sí? Y con eso aprende a leer y escribir. Con eso tiene su negocio. Con eso está viviendo una vida, hermanos, completamente diferente. Porque él sabe leer y escribir. Por ahí anden cuando sea vendiendo cosas por las calles. ¿Sí? O tiene un negocio por ahí, hermano, una tienda, una cosa. Porque él sabe leer y escribir. Pero en cambio en el Evangelio, usted tuvo 4 o 5 años y no puede montar una tienda espiritual. Porque no aprendió nada. Oiga, no aprendió nada. Con Leonardo Moreno, en Visión en Cristo, si usted está un año, ojo con esto, no va a tomar a mal. Conmigo en un año tiene que salir pastor. En un año. Y entonces usted, ya con el conocimiento que aprendió, en el kinder espiritual, en la primaria espiritual, si es que Dios permite que la terminemos, ¿sí? Porque como el pueblo de Dios está en kinder todavía, es posible que hagamos la primaria, no más. Sí, que bueno, ruéguenle a Dios que de pronto Dios permita enseñarles el bachillerato espiritual, que sería una bendición. Pero sí, con la primaria nomás es suficiente, hermanos, porque nadie llegó a primaria, todo el mundo se quedó en kinder. Y yo me decía, el que más ha avanzado en la primaria, mi hijo, ha avanzado hasta el tercero de primaria, no ha avanzado más. O sea que no hay un cristiano de quinto de primaria. Entienda esto, hermano. ¿Por qué? Porque como nunca manejaron el Evangelio con estructura, sino con escritura. Oiga, mire, no confunda las dos palabras. No lo manejaron con estructura, sino con escritura, que es totalmente diferente, hermanos. Yo le estoy enseñando como enseñó el Maestro Jesucristo y como Él me formó a mí. ¿Verdad? Bueno, gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué les estábamos hablando, hermanos? De lo que corresponde a la estructura que le hablamos en la clase anterior. ¿Sí? Estamos hablando sobre lo que es la construcción de la casa. Y nosotros somos llamados para hacer una casa para Dios. No construir simplemente una casa, sino que nosotros somos una casa también para Dios. Y entonces la casa, para poderla elaborar, tiene que tener estructura. Tiene que tener, ¿cómo le explico esto? La casa tiene que ser ordenada, porque estamos enseñando el Evangelio desde el principio. Y también con orden. Entonces hablamos del orden. Hemos hablado de la casa en la primaria, de lo que es el orden. ¿Y cómo empezamos el orden? Me toca repetírselo nuevamente, que a paso usted es primera vez que me está escuchando y me está viendo. Entonces, el orden, ¿cómo empieza para construir una casa? Primero el lote, luego limpieza, luego de limpiarlo hay que medirlo. Después de la medida viene el diseño, ¿sí? Y entonces, ahora sí empezamos a construir la casa. Pero la casa hay que construirla de abajo para arriba, comenzando desde el lote. El Evangelio no ha tenido esta formación, no ha tenido esta edificación, no ha tenido esta transformación. Óigame bien, o esta enseñanza, algo así tan claro. Hermanos, por eso, como el Evangelio no tiene estructura, ¿qué pasa? A usted cualquiera le lee la Biblia, cualquier pastor, instituto, seminario, universidades cristianas, ¿qué es lo que le manejan a usted? La Biblia. Entiéndame esto, amados hermanos. Y entonces, cualquier persona que usted habla, un pastor cualquiera, de cualquier iglesia, cualquier doctrina, secta, religiones, lo que sea, le va a leer usted la Biblia y le dice, hermano, la Biblia dice aquí, la Biblia dice esto, también dice esto lo dijo el profeta fulano, esto lo dijo el profeta sutano, esto lo dijo el profeta mengano, esto lo dijo el otro profeta. Mire, ¿qué estamos viendo allí? ¿Qué está viendo usted allí?
un desorden. Un desorden sin principio. ¿Y por qué, pastor? Hermano, dígame, ¿cuál de los profetas repitió el mensaje del otro profeta? Parte de allí. Parte de allí. ¿Cuál repitió el mensaje del otro profeta? Ningún profeta, hermano. Cada profeta trajo su parte. Cada profeta trajo su propia estructura. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en cambio hoy vemos lo contrario. Esto lo dijo el profeta fulano, acá hay el profeta sultano, este es el profeta mengano. Y le digo, hermano, es que cada profeta que usted me está hablando de una casa diferente. De cada profeta que usted me habla, me está hablando de una casa totalmente diferente, hermanos. Uy, pastor, ¿cómo así? Hermano, vamos a mirar el primer profeta que mandó Dios a la tierra. ¿Cómo se llamó? Adán. ¿Verdad? Bueno, Adán, ¿qué vino a hacer, hermano? Él vino a clasificar los animales. Fue él que le puso nombre a cada animal. Después de él, vamos a mirar otro. ¿Sí? Hablo de los últimos profetas, porque el primer profeta que vino no fue tampoco Adán. El primer profeta fue Noé. Pero Noé, nadie le creyó, nadie le entendió, nadie lo siguió, nadie lo amó, nadie creía que Noé era un profeta de Dios. Y él dijo, va a llover 40 días y 40 noches, y nadie le paró bolas. ¿Y qué pasó? Llovió 40 días y 40 noches, el mundo entero se perdió por no escuchar al profeta. Viene Adán en esta última generación y él clasifica los animales. Pregunto, ¿qué otro profeta clasificó los animales? ¿Qué otro lo hizo? ¿Verdad? ¿Ninguno? Entonces, vamos a ver a Abraham, que fue el padre de la fe, trajo su propia enseñanza. Luego viene también Moisés, que también es un profeta, y él trajo su propia enseñanza de los mandamientos y sacar el pueblo de Israel de Egipto. No me voy a poner a hacerle cuenta de todos los profetas, y no para que usted tenga idea de estos profetas. Entonces, cada uno trajo una estructura diferente. Adán trajo su estructura, clasifica los animales. Abraham también tuvo su estructura, el hombre del padre de la fe. Viene Moisés con su estructura, con los mandamientos. ¿Y haciendo qué, hermano? ¿Ah? Y sacando el pueblo de Israel de Egipto. No podemos decir a todos, óigame bien. Entonces, y ahí vamos mirando, por ejemplo, otro profeta como Elías. Vino otro profeta como Isaías, que es un hombre de sabiduría. ¿Sí? Él trajo una profecía de sabiduría. Vino, vamos a decir que vino también Salomón. Y él vino a escribir aparte de él. Trajo su estructura. Quiero que usted entienda que cada uno trae su propia estructura, para que no se confundan. Pero me encantan más las ovejas que los pastores. Ellos no entienden esto. Ellos ya se les metió a la cabeza que ellos son dioses, pues. Y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, pero no hacen. Bueno, vino el rey David, hermanos, también con su propia estructura, que fue la de la oración de alabanza, ¿verdad? Bueno, estas son estructuras. Vino Pablo con su propia estructura. Vamos a mirar al último profeta, como por darles una idea. ¿Y Pablo qué trajo, hermano? También su propia estructura, que fue la de ordenar el Nuevo Testamento. Y así sucesivamente. Vino Jesucristo, también trajo su propia estructura para enderezar lo torcido, lo que no han podido entender los anteriores. Mire qué tan fácil. Ahora viene Leonardo Moreno, también con mi propia estructura, a enderezar lo torcido y el evangelio que no ha sido enseñado. ¿No creen ustedes, hermanos, que deberían de mirar estas cosas y decir, claro, ahora sí estoy entendiendo por ese lado, ahora sí veo la estructura? Claro, tenemos que mirar la estructura de Visión en Cristo Internacional. Eso tenemos que mirar. Y Leonardo Moreno lo trae claro. ¿Por qué? No es que usted se vaya a decir, no, es que la Biblia dice acá, la Biblia dice acá. No, mire la Biblia, mire lo que trae cada hombre
en su estructura, porque usted puede tener también su propia estructura, usted que me ve, que me oye, que me escucha, puede tener su propia estructura, pero usted no la está desarrollando de esa manera. Usted está copiando, usted está repitiendo la repetición de la repetiera, de todos los otros que ustedes ya predicaron, que lo que están predicando, lo que pasa en enlace, lo que pasa en cualquier parte de la Biblia, o programas. Pero usted no está sacando lo que usted, hijo de Dios, quisiera. Usted no está sacando lo nuevo. Oiga, usted no está demostrando su nuevo. Leonardo Moreno, para la gloria de Dios, sin que lo tome con vanagloria ni mucho menos, yo traigo lo nuevo. Por hoy yo no traigo repetición de nadie. Por eso traigo mis propias alabanzas, mis propias enseñanzas, porque así me formó Dios, con mi propia estructura. Usted tiene que vivir con la estructura para estos últimos años de Leonardo Moreno, que vine a la vista lo que dice que tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen. ¿Sí? Eso tiene que mirar usted en esta primaria espiritual, para que usted sea un hombre verdaderamente de Dios, sea un hombre que camine como tiene que caminar. Entonces, vamos a suponer, vuelvo y repito, usted se aprendió la estructura, usted aprendió el kinder, que son 7 clases. Usted con el kinder bien manejado, hermano, usted ya es una persona de Dios. Usted es una persona que puede ir a cualquier parte a predicar o abrir su casa de oración, que yo estoy seguro que Dios se lo va a permitir, porque usted tiene su estructura. Usted va a trabajar con lo suyo, que fue lo que él hizo con todos los profetas. Pero quiero que diga, no repitió Dios profetas. Ahora, cuando usted mira, que usted me dice que es cristiano y usted mira a Jesucristo, entonces yo quiero que los predicadores del mundo y todos los pastores, ¿sí?, de institutos, seminarios, universidades cristianas, me digan en qué parte Jesucristo, hermanos, repetía tantas citas bíblicas. Dígame, Jesucristo hablaba en parábola, porque era su estructura, era para que entendieran la estructura. Y él hablaba con parábola, para que el mundo entendiera con más facilidad, hermano. ¿Sí? Pero cualquiera me dice a mí que es cristiano, cualquiera me dice que es pastor, y se pone a predicar y saca cita, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice acá, dice acá, dice acá. Predica 20, 30 minutos, porque ellos, por lo menos los teólogos, predican cortico, pero la misma cantidad de tiempo le mandan de citas bíblicas, hermano. ¿Sí? Eso le mandan de citas bíblicas. Entonces, en un momentico le nombraron a usted cualquier cantidad de citas bíblicas. Cuando le nombran tantas citas bíblicas, le estamos nombrando a usted tantas estructuras, hermano, porque cada profeta tiene su propia estructura, sean de los mayores o sean de los menores, pero cada quien dijo lo de él. Por eso te encuentras cualquier cantidad en el Nuevo Testamento de los profetas menores, pero ellos traen su propia enseñanza, su propia estructura, cada uno de ellos. Lo que no tiene la iglesia de hoy, lo que no tiene el evangelio de hoy, perdón. Eso es, amados hermanos, lo que tenemos que corregir, pero más de corregir, aprender. ¿Sí? Entonces, ¿qué encuentra usted en Jesucristo? Que él no leía la Biblia, hermano, porque él ya la había leído, él ya la sabía. Y mejor, para que entendieran el diseño, lo que él quería, les hablaba por parábolas, como lo hace Leonardo Moreno también, porque así me formó Papito Dios a mí, y así hablo yo también. ¿Y qué decía el Maestro Jesucristo cuando le preguntaban a los discípulos, ¿por qué les enseña esto? ¿Y qué les decía a él? Esto es para que se cumpla mi palabra, esto es para que se cumpla la Escritura. ¿Sí? Mire, esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta fulano. Le hablaba la estructura de ese profeta, pero no le leía una cantidad de citas bíblicas, sino que él desarrollaba. Te vuelvo y repito esto, ya lo había enseñado antes y lo enseñé en las cartillas. ¿Cuál? Resulta que como yo fui maestro de construcción, óigame bien, y en Cali, Colombia, en aquella época, no sé ahora, se acostumbraba mucho a construir urbanizaciones, ¿sí? Y yo participé en varias y mucho tiempo. Entonces, las urbanizaciones, ¿en qué consisten? Esto era una entidad que había en Colombia, no sé si todavía esté, que llamaba Instituto Territorial, ¿sí? Entonces ellos construían casas para gente de escasos recursos, ¿sí? No eran casas muy bonitas ni muy sofisticadas, que digamos,
pero si eran casas en conjunto. Entonces, un instituto de esto o un ingeniero de esto se construía 100 casas, 200 casas. Y entonces el instituto le daba facilidades a la gente pobre que tenía, claro, obviamente que tenía su organización, digamos, de un trabajo fijo. Y entonces él iba a dar la cuota inicial y en vez de estar pagando arriendo, él iba pagando a la casa. ¿Sí? Y eso lo dieron con muchas facilidades, hermano, porque yo participé de eso, construyéndolas. Bueno, resulta que cada casa es distinta a la otra, hermanos. Entiéndame eso. Todas son parecidas, pero no son idénticas. Entienda esto. ¿Cómo así, pastor, que parecían y no idénticas? Sí. Nosotros construíamos manzanas que inclusive las pintábamos, vamos a hacer de azul. La otra manzana siguiente se pintaba, póngale de amarillo. La otra de verde, y así sucesivamente. Entonces, cada casa, para usted entrar, tenía que tener sus propias llaves, su propia cerradura. Cada casa tiene su propia distribución. Cada casa tiene su propio plano. Cada casa tiene su propio contador o medidor de agua. Cada casa tiene su propio contador y medidor eléctrico. Entiéndalo. Algunas tenían su propio citófono, pero tienen su alcantarillado de aguas potables, de agua negra, y tiene su tubería de agua, amados hermanos. O sea que el vecino de aquí nada tiene que ver con el vecino enseguida. Son amigos y son vecinos, pero nada que ver con la casa. ¿Sí? Así fue lo que yo trabajé. Hermanos, trabajé mucho tiempo en eso. Yo diría que años. ¿Sí? Bueno, eso había facilidad para trabajar y construir. Y allá es donde yo me especialicé y allá es donde yo salí maestro de construcción, para la gloria de Dios. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia, pastor? La Biblia se compone de un conjunto de palabras. ¿Sí? Entiéndame esto, amados hermanos. La Biblia se compone de un conjunto de palabras. Lo que yo construía era un conjunto de casas. ¿Qué había que hacer, hermano? Primero una casa y después la otra. Oigan, primero una casa y después la otra. Ese era mi trabajo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, el lunes arrancaba con una casa. A veces me demoraba 2 días, 3 días haciendo una casita. Eran casas pequeñas. Pero como me rendía tanto la pega de ladrillo, entonces tomaba la casa enseguida. Hasta que no terminaba esta, no podía hacerla enseguida. Pero quiero explicarle, estas casas eran casas algunas de 1 piso, otras de 2 pisos. ¿Sí? Bueno, ¿qué lleva cada casa, hermano? ¿Qué lleva cada casa? ¿Ah? Ya le hablé de lo del lote y todo. Le explicaba ayer que hay que subir el muro, hay que subir la columna y el techo. Todo es completamente diferente. En un versículo bíblico, para que usted lo entienda, a usted que está aprendiendo el verdadero evangelio, no para los sabios. Estos pastores ya son sabios, son poquitos los que realmente me están aceptando la enseñanza. Dicen que esto no es de Dios, pero a mí me lo enseñó fue el mismo Dios. Allá ustedes con su problema. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué se compone una casa completa, hermano? Para que usted lo entienda. Esto es lo que el Maestro Jesucristo enseñaba cuando él decía para que se cumplan las escrituras, para que se cumpla lo que dijo el profeta fulano. ¿Sí? Él nos iba a poner a leer una cantidad de citas bíblicas que hoy te lee cualquier pastor. Vamos a tal palabra de la Biblia, hermano, porque la Biblia en tal parte dice esto y esto y esto, y acá dice esto y acá dice aquello, acá dice lo otro. Mire, entienda la clasificación de la Biblia. La Biblia no tiene un solo versículo con un solo número. Óigame bien, no tiene la Biblia un versículo con un solo número. Los versículos tienen su número. Vamos a suponer, ahorita que tengo la Biblia abierta, óigame bien, póngale Jeremías 15. ¿Sí? Bueno, vamos el 14. Oiga bien.
Y entonces el 14 que nos dice, el primer versículo, luego viene segundo versículo, con el número 2, con el número 3, con el número 4, con el número 5, ¿verdad? Con el número 6, con el número 7, y así hasta que termina el último versículo, que es el 22. O sea que Jeremías 14 tiene 22 versículos, y 22 versículos son 22 casas. Ay, qué bonito esto, hermano. Lástima que no enseñaron este evangelio. Para los que tuvieron 4 o 5 años el evangelio y se volvieron a ir y no lo entendieron, tampoco lo enseñaron. ¿Sí? Aquí hay 22 casas, hermano. Óigame bien. No compare el primer versículo con el versículo 22. Y si usted lo lee, dice, claro, esta es otra casa. Tiene razón este pastor, hermano. Tiene razón. Si usted lee el primer versículo, ¿qué dice? Dice mensaje con motivo de la sequía. Y el primero que dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Óigame bien. ¿Y qué dice el segundo? Se enlutó Judá. Oiga, y sus puertas se desplomaron, se sentaron triste en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Pregunto, óigame bien, ¿qué tiene que ver el primer versículo con el segundo? ¿No son dos casas diferentes? ¿Ah? ¿Acá no son dos casas diferentes? ¿Que son parecidas pero no idénticas? ¿Ah? Bueno, así es como el evangelio está desde el comienzo hasta el final, mis amados hermanos, de Génesis a Apocalipsis. Eso es lo que Dios me enseñó a mí. Y entonces cuando yo me decía, mi hijo, venga, porque yo le reclamaba esto a Dios, Señor, ¿por qué yo voy a la iglesia y yo entiendo una cosa diferente del evangelio? Yo veo a estos pastores repartiendo Biblia y repartiendo citas bíblicas y cualquier cantidad de cosas, Señor, pero no edifican. O sea, no toman un versículo y lo edifican. ¿Sí? Edifican al hombre con un versículo. Entonces el evangelio no tiene edificación. Porque ya, si estamos construyendo como... Entonces me dijo el evangelio, mi palabra es igual a lo que usted trabajó, mi hijo, cuando usted trabaja en esos institutos de territorial donde hacían casas para la gente pobre. Esa es mi palabra, mi hijo. Igualito. Primero me termina una casa y después la otra. Bueno, entonces vamos a lo que yo le explicaba y le he explicado y lo vuelvo a explicar. Vamos a un solo versículo. Oiga, por lo menos Jeremías 14, 18, la cual he dado cualquier cantidad de enseñanzas de ese solo versículo. ¿Y qué dice? Óigame bien. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Ahí hay una cosa. Y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Ahí hay otra cosa. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra. Otra cosa. Y no entendieron. ¿Cuántas cosas hay allí? Por lo menos 5. ¿Ah? ¿Cuántas cosas se necesitan para construir una casa? Ya les había comentado en la clase anterior. Primero lote, luego limpieza, después medida, luego trazo o diseño. Después del diseño sigue ¿qué? Sigue el trazo. Después del trazo hay que hacer los cimientos. Después de los cimientos sigue después de medir sigue zanja. Y después de zanja sigue cimiento. Después de cimiento, ¿qué viene? Muro. Y después de muro viene columna. O alguna parte se hace primero la columna. Cuando es edificio es primero columna. Pero cuando es casa se hace primero los muros. Y luego entre los mismos muros va la columna. Después de columna va una viga que se llama viga de riostria. O mejor una viga de amarre. Que es la que se hace por toda la casa. Amarrando la casa. Después de eso, hermanos, viene el techo. Si es, como les digo yo a ustedes, que era de un solo techo, de una sola planta. Pero si es de 2 o 3 plantas, hay que fundir la plancha. Si es de un solo, va techo. Pero si es de 2 o 3, hay que fundir una plancha. Entonces, cuando usted toma un versículo, tiene que empezar la casa hasta terminarla. Para poder pasar a la enseñanza, a la casa enseguida. Pero en el evangelio, ¿cómo predican hoy? Que no tiene estructura.
no tienen este conocimiento, no tienen principio, no tienen orden, no tienen fundamento. El pastor te lee a ti 15, 20 versículos bíblicos en la enseñanza. No se está hablando de 20 casas. ¿Cómo tú vas a hacer 20 casas al mismo tiempo? Entonces, hermanos, usted que está metido allí, óigame bien, trabajando, no entendió nada. Porque si el pastor te va a hablar de 20, acabamos de ver que Isaías tiene, que Jeremías tiene, Jeremías 15, ¿sí? Hablamos de que tiene, o 14, ¿no? Que tiene 22 versículos, Jeremías 14, 22 casas. Hermano, primero empiece una y la termina, y luego pasa a la otra. ¿De qué se compone una casa, hermano? ¿Sí? Después de lo que les dije ayer, hoy le estoy explicando hoy que lleva el techo, si es de un solo piso, o si es de 2 o 3 pisos, hay que fundir la plancha y seguir con las columnas para tercer piso o segundo piso. Hacer otra plancha más arriba o un techo más arriba. ¿Sí? Usted necesita para esto, ¿qué? Un solo plano. Y cuando hablo de un solo plano, es de una sola cita bíblica. Ay, esto sí que va a causar roncha. Y ha causado roncha. Porque los pastores dicen, este pastor predica y no habla de la Biblia, hermano. Eso me lo han dicho y me lo dicen por WhatsApp. Por internet me dice, oye, hermano, pero es que usted predica y usted no habla de la Biblia. Le digo, ¿se da cuenta, hermano? Se da cuenta porque usted no tiene un principio, no tiene orden, no tiene fundamento, no tiene nada. ¿Qué quiere usted que le diga? Pero es que, hermano, es que mire que la Biblia dice aquí, la Biblia dice acá, la otra Biblia dice acá. ¿Se da cuenta, hermano? Usted me está construyendo 2, 3, 4, 5 casas al mismo tiempo. No, yo no te hablo de la Biblia por eso, porque necesito un solo versículo bíblico, como lo hizo Jesucristo. Un solo versículo bíblico te necesitaba él. Y lo que hacía Jesucristo, ¿qué era? Desarrollar lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Y qué le decía a los discípulos? Para que se cumplan lo que dicen las Escrituras. Para que se cumpla lo que dijo el profeta fulano. ¿Sí? Para que se cumpla mi palabra. Mire, un solo versículo bíblico él construía la casa. Por eso lo hablaba en parábola. Ahí está el misterio y el orden de las parábolas, mis amados hermanos. Ustedes le han preguntado, ¿y por qué Jesucristo hablaba en parábola? No, es que él hablaba en parábola para explicar, para enseñar, para desglosar, para construir por medio de la parábola. ¿Cómo habla Leonardo Moreno? Por medio de parábola. Porque me es más fácil explicarlo, hermanos. Óigame bien, me es más fácil explicar la casa, porque yo la construí. Entonces, ayer hablamos de una parte de la casa, pero ¿qué más lleva una casa? ¿Techo? Hermano, la casa lleva piso, ¿sí? De concreto. La casa lleva piso, cerámica. La casa hay que repellarla. Otros le llaman frisar, en Venezuela le llaman frisar. A otros le llaman empañetar. Pero la correcto es, hay que repellar la pared. Eso se llama repellar. Tapar el ladrillo, bloque, lo que sea, para poderlo después de ello pintar. Eso lleva la casa. ¿Qué más lleva la casa, hermano? ¿Sí? Lleva luz, agua, teléfono o citófono. ¿Qué más lleva la casa? Hermanos, lleva instalaciones de agua, lleva instalación de agua de alcantarillado. Todo esto se compone una casa. Luego lleva puertas, lleva ventanas, ¿verdad? No contemos lo demás. Hablo de la construcción, de la estructura de la casa, de la estructura del evangelio. Todo esto lleva a la casa. Entonces, ¿y esto está dónde está esto? Pues en una cita bíblica, hermano. ¿Sí será que el mundo es capaz de entender esto? Ustedes que están aprendiendo, póngale ya en sentido, para que primero construyan una casa y después construyan la otra. ¿Será que el mundo entiende esto, hermano? ¿Ah? ¿Se da cuenta de la importancia de la estructura que Dios creó en el evangelio? ¿Ah? Oiga, y si ve la estructura que tiene, como les digo, el mundo secular. El mundo secular, ¿sí? Primero va a kinder y aprende todos los reglamentos de kinder. Luego va a primaria y aprende los reglamentos de primaria, ¿sí? A leer, escribir, las 4 operaciones y cosas por el estilo. Luego va a secundaria, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su propia estructura. El kinder tiene su estructura.
la primaria tiene su estructura, que es la que estamos enseñando. En la secundaria tiene su propia estructura, hermano. Y cuando usted entra al bachiller, a la universidad, tiene su propia estructura, ¿sí? Y esa estructura la maneja cada quien de acuerdo a lo que aprendió. Vamos a suponer, la autora Irma, ella estudió para lo que es la parte de la odontología, ¿sí? Y ella sabe ¿qué? Odontología. Y ella sabe todo el procedimiento de la odontología hasta operar, porque ella es cirujana en odontología. ¿Qué tiene que ver ella con problemas, hermanos, gástricos? ¿Sí? De la piel, de la mente. Esto que mantienen tratando con los locos, ¿cómo se llaman? Psiquiátrico. ¿Ella qué tiene que ver con eso? No. Yo aprendí una sola estructura. Ella aprendió la odontología y aprendió la estructura de la odontología. De eso vive ella. Oiga, de eso vive ella. Entonces, yo como maestro de construcción aprendí la estructura de construir casas. Oiga, de construir una casa. Entiéndame esto, hermano, para la gloria de Dios. Ay, qué bonito esto, amados hermanos. Y entonces estamos en la primaria, salimos del kinder. Yo le voy a leer una cita bíblica para que usted lo tenga bien en cuenta y vaya a ver cómo Dios, el propósito de Dios, formar al hombre, pero formarlo como el hombre se lo imagina. Vamos a Lucas, porque con seguridad esto está en Lucas, amados hermanos, y vamos a ver la estructura de un niño, porque Jesucristo les dijo, tienen que volver a ser como niños. Porque le preguntaron, Señor, ¿y quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué le dijo él? Primero, tienen que volver a ser como niños. Ay, qué bonito, hermanos. ¿Por qué? Para poder que ustedes se levanten con estructura. Entonces el niño se levanta con estructura, amados hermanos, desde que está muy pequeño, porque él va a aprender esto. Óigame bien. Óigame bien. Acompáñeme a Lucas 2:40. Para que vea la estructura del niño, como es la estructura del kinder y primaria, pero con orden. Estamos hablando del orden, ya ordenado. Construimos la casa ordenadamente hasta terminarla. Si es posible dejarla pintada, aunque ahora le toca a otro, pero es posible que también lo pueda hacer usted mismo. Terminó la casa de acuerdo a un solo versículo bíblico. ¿Cuántos requisitos tenemos que llenar para poder pasar de un versículo bíblico a otro? ¿Cuántos requisitos hay que llenar, hay que cumplir para terminar una casa, hermano? ¿Ah? Ay, Dios mío bendito. Señor, ¿y por qué esto nunca nos enseñaron? No es que nunca lo enseñaron con estructura, hermano. Gloria a Dios. Esto no trae la iglesia primitiva. ¿Qué dice? Dígame bien. En Lucas 2:40, póngale nomás ese. Es necesario. Oiga bien. En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Por eso le dijo Jesucristo, tienen que primero volver a ser como niños para poder entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Usted no puede llegar con los brazos cruzados al reino de los cielos, papá. No me venga con esa mentira. Usted tiene que formarse con estructura para usted estar seguro para dónde va. Óigame bien, para estar seguro para dónde va. Cuando usted sepa el kinder, cuando usted tenga la primaria y cuando entre a la secundaria, el kinder es un piso, ¿sí? Que usted tiene que subir. Luego escala a la primaria y la primaria te va a dar posibilidades de seguir escalando. Luego usted escala a secundaria y este le da oportunidad de seguir escalando. ¡Ay, qué bonito esto! ¡Ay, qué bonito esto! Y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era ¿sobre quién? Sobre él. Ahora yo le pregunto, ¿para qué le voy a leer una cantidad de versículos bíblicos? Si tengo que explicarle a usted la estructura del niño. Y el niño aquí, que es el niño que empezó en kinder, y pasó el kinder y sigue siendo niño cuando entra a primaria. ¿Ah?
Por ejemplo, si miramos la edad de del kinder, físicamente empieza a los 4 años, pero luego entra la primaria ya de 5 añitos, 6 añitos. Bueno, hablo esto de Colombia, ¿no? Porque en otros países he visto que los niños ya los meten más grandes y no lo reciben antes de 5 años. ¿Sí? O no después de 5 años, mejor. En Colombia sí, a los 4 años usted puede meterlo. Ya se lo van a recibir en kinder. ¿Sí? Como hasta los 3 años, ¿no? Hasta de 3 años lo reciben en kinder. Y luego ya llega a 5, ya entra de primaria. ¿Sí? Pero sigue siendo un niño. ¡Ay, qué bueno! Y dice, y el niño crecía y se fortalecía. Oiga, crecía y se fortalecía. ¿Y en qué se fortalecía? Ahora miren, ¿en qué se fortalecía? En sabiduría, en conocimiento, en entendimiento. Hermanos, un niño de 5 años que pasó por kinder ya sabe los colores. Oiga, qué bonito esto, ¿no? Sabe dónde está la oreja, dónde está el ojo, sabe dónde está la boca donde comemos. Oiga, el niño sabe, hermano, la nariz. El niño ya conoce los colores. Papi, mami, ¿qué color es este? Ese es blanco, ese es rojo, ese es amarillo, ese es azul, ese es este. Mire la importancia. Y el niño, dice aquí, crecía y se fortalecía. ¿Y se llenaba de qué? De sabiduría. Él todas estas cositas ya las iba manejando. Hoy por lo menos es más tremendo, hermano. Porque cuando escribió la Biblia no existía esto. ¿Cuál? Hermano, ese niño de 5 años ya le maneja a usted el computador. O le maneja ya a usted el bendito celular, hermano. Yo lo digo con testimonio porque pues ya el celular fue para nosotros, llegó ahora para nosotros que estamos ya viejos. Y como decimos en Colombia, loro viejo, no aprendí a hablar. Oiga, y uno de estos niños, hermano, con 5 o 6 añitos, hermano, juegan con el bendito celular, hombre. ¿Qué querés, pastor? No, pues yo quisiera hacer tal cosa, pero no encuentro. Vení, verés. Y tum, tum. Hermano, tum, tum. Ay, eso es lo que no puedes hacer, pastor. Mira, ve. Mira, ve. Hombre, yo cómo no puedo entender eso, hermano, tan fácil, hombre. No, hermano, no. Porque el niño va creciendo con sabiduría. Y la gracia de Dios era ¿con quién? Sobre él. En la gracia de Dios está con aquel que lleva la estructura, hermano, con el que está estructurado. La gracia de Dios no está con usted que dice que es pastor, que es ministro, que es oveja, que es líder, que es no sé quién. Usted no tiene la gracia de Dios porque usted no ha empezado por la estructura. Usted no tiene esa sabiduría del niño. Usted no tiene ese conocimiento. Dios empezó el evangelio, fue por niños. Por eso los discípulos le dijeron a Cristo, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué le dijo él? Ay, qué bonito cuando él les dijo, oigan. ¿Y qué le dijo él? No, tienen que volver a ser como niños para que ustedes conozcan la estructura de niños. Y ahora sí van a poder entrar al reino de los cielos. Hermano, hablar del reino, yo quiero que entiendan esto. Esto lo escribió en una cartilla, una de las cartillas, o lo escribió Dios por mis manos. Una cosa es el reino de Dios y cosa muy distinta es el reino. Ay, Dios mío bendito. Oiga, no confunda el reino de Dios, que es aquí en la tierra, con el reino de los cielos, que está arriba. ¿Dónde está papito Dios? En el tercer cielo, hermano. No confunda el reino de Dios. El reino de Dios es este donde vivimos, le dijo Jesucristo a los discípulos. El reino de Dios es este que vivimos. Pero el reino de los cielos es otra cosa diferente. Ahora yo quiero que le hablen a usted el reino de los cielos. Porque usted va a cualquier parte y va y verá que todos los pastores que yo escucho hasta ahora, es decir, no he escuchado, en pocas palabras, en 21 años que tengo de cristiano, no he escuchado al primer pastor que me hable del reino de los cielos y que me esté preparando gente para el reino de los cielos. Ahora lea todo lo que Jesucristo puso y enseñó, y Jesucristo lo fue el reino de los cielos. Yo siempre digo, hermano, el evangelio que trajo el Maestro Jesucristo no te ha enseñado aquí en la tierra. Así me tendrán que reventar la boca, pero no me van a convencer. Así hablen mal de mí, así me vituperen, me carnezcan, hagan lo que quieran, digan lo que quieran.
me rechacen, me desprecian. Por esto lo hacen. ¿Por qué? Porque Jesucristo habló del reino de los cielos. ¿Ah? Y habló en parábola. ¡Ay, el reino de los cielos! Oiga, habló fue él. ¿Sí? Los discípulos vinieron todos llenos de gozo y alegría. Señor, vimos a Satanás caer como un rayo. Oiga, y ellos contentos porque veían milagros, veían sanidades, vieron el pueblo cómo se humillaba, pero con sanidad y milagro. ¿Y qué les dijo él? No os maravilléis de eso, sino que tu nombre está escrito ¿a dónde? En el reino de los cielos. ¡Ay! Yo he contado esto y me ha costado trabajo con pastores, se me han enojado. ¿Por qué? Le digo, pastor, venga, usted está feliz porque yo lo uso en sanidades, en milagros, ¿verdad? Porque tiene una iglesia llena, porque tiene buen diezmo, buena ofrenda, buena entrada económica, tiene buena casa, ¿verdad? Usted capaz tiene plata en el banco y todo, y usted feliz. Es que estoy bendecido. Ay, hermano, ¿cómo cree que vinieron los discípulos de Cristo cuando vinieron de él? Oiga, vanagloriados. Señor, Señor. Ay, no sabían qué hacer, hermano, la felicidad. Vimos a Satanás caer como un rayo. Ay, no le muestro la cita bíblica para no tener que pasarlo a otra. Eso está por ahí en Lucas 17, creo que está por ahí más o menos, 17:10 más o menos por ahí, o 10:17. Pero no es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de esta, donde el niño crecía. Primero le mostré la de Jeremías, donde el pueblo, el sacerdote y el profeta no entendió. Y el pueblo se perdió. El pueblo sigue perdido. El pueblo sigue ignorante. El pueblo sigue, hermanos, en la deriva. El pueblo sigue, amados hermanos, óigame bien, lamentándose, enfermo, triste, cuando esta enfermedad la llevó Cristo, pero nadie lo ha entendido. Pero tampoco no tenemos la capacidad de orar por enfermos y que se sanen de todo. Sí hay milagritos, pero no se sanan total, porque no tiene la gracia de Dios. Usted, pastor, que me ve y que me oye, dígame la verdad, pero sin vanagloria y sin prepotencia, ¿usted tiene la gracia de Dios? Cristiano que me oye y que me ve, ¿usted tiene la gracia de Dios? Oiga, usted líder, usted profeta, ¿tiene la gracia de Dios? Que Dios lo usa a usted para mandar un mensaje, que usted profetiza y Dios lo usa, pero no, oiga, no por eso usted está bien ante la presencia de Dios. Ay, esto después les voy a hablar de esto, hermano. ¿Por qué hay los profetas menores y por qué los profetas mayores? ¿Sí? Óigame bien, hermanos. Gloria a Dios por ello. Los profetas menores lo hicieron para exhortación. La mayoría. La estructura de ellos era para exhortación. ¿Ah? Ay, los profetas mayores traían ¿qué? Edificación, transformación, traían enseñanza, traían metas, propósitos, objetivos. Ay, qué bueno esto. Ay, esto está como muy duro. Esto está como muy duro para la primaria. Pero usted, ¿cómo usted va a llegar a ser pastor si no pasa por la primaria? ¿Cómo va a llegar a ser doctor si usted no hizo kinder o no hizo primaria y secundaria? Ay, ahora sí se van a dar cuenta porque hijo del Maestro Jesucristo me dice todos los días que el evangelio está en kinder. Aunque sean profetas, sean evangelistas, sean apóstoles, sean misioneros, están en kinder. Están en kinder. Porque ellos crecieron sin estructura. Por no hay seguridad en los profetas. Ay, qué tremendo esto. Oiga, no hay seguridad en los profetas. A usted le profetizan algo y usted queda con la duda, porque hay profecía que trae exhortación, edificación y trae también consuelo. Pero hay profecía que trae una tristeza, hermano. Usted dice, no, yo como que hasta aquí nomás como que llegué con el evangelio, hermano. Oiga, sí, ¿y quién me manda a decir eso? Yo, Jehová. Ay, Dios mío, bendito. Ay, yo como que no sigo más con esto, hermano. Yo como que no le jalo más a este negocio. ¿Ah? Pero es una profecía que te dieron. Pero hermano, queda con una profecía. Oiga, me siento peor que si estuviera desnudo o estuviera desnuda.
con esa profecía que te me acaba de decir? ¿Ah? ¿Por qué? Son profecías sin estructuras. Un hombre sin estructura. Un hombre que no tiene la gracia de Dios. Una mujer que no tiene la gracia de Dios. Yo le comenté a ustedes, no voy a dar su nombre, porque ¿para qué? Aunque ayer entraron por mi correo, y bueno, yo como no sé manejar eso, hermano, todavía están en Messenger, qué sé yo, no sé eso cómo se maneja, y ahí me mandaban un mensaje. Pero, lo que le voy a decir, en el mensaje estaban en vivo, parece ser. Entonces se me ocurrió, porque me había mandado a decir, bueno, sí, se me ocurrió abrir allí, y decía, siervo, ¿cómo está? Siervo, Dios lo bendiga. Y cuando había un video que estaba en vivo, entonces, pues como uno no sabe en la trampa, ¿no? Cuando le pregunta al hermano Luis, entonces ella dijo, ahí está, ya entró. Y como así, hermano, oye, hermano Luis, venga acá, usted que sabe esto, ¿cómo así esta mujer está diciendo que ahí está, ya entró? Y entonces me esperé un poquitico a ver qué iba a decir. Y dice, estamos transmitiendo en vivo, y este mensaje que ha mandado Dios, y todo, como ella supuestamente es profeta, supuestamente. Entonces, hermano Luis, venga, sáqueme este embrollo, hermano. Cuando está diciendo allí está, ya entró, ¿es que me está viendo en realidad? ¿O qué? Usted me dice, hermano Luis, claro, hermano, lo están viendo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre, hermano? Si esta gente me mandó al piso, esta gente me desarmó, esta gente me trajo un mensaje para que yo tirara a mi iglesia, tirara todo, tirara la emisora, tirara todo, hermano. Solamente inclusive tenía que irme de aquí de la casa. Tenía que únicamente sacar la ropa que me pongo, no más. Y lo demás de lo tirado. Y la emisora, todo es lo tirado. Y mis ovejas, todo es lo tirado. Este cuadro que ustedes ven aquí, donde está toda mi familia, usted que me está viendo, ¿sí? Todo tenía que baratarlo ya mi familia. No tiene nada que ver con familia. Ya no, su familia no sirvió para nada. No lo están siguiendo, no están haciendo nada. Todo eso bótelo de ahí. Por Dios, hermano. ¿Será eso una profecía de Dios? ¿Será que tiene la gracia de Dios para decirme esto? Dense en cuenta, hermano. Y como le digo ayer, pues hermano, yo cuando vi eso allí, y entonces hice clic y aparecieron, ¿verdad?, 2 videos, ¿sí? Y entonces cuando dice, ya, dijo ella, ya entró, algo así creo que dijo. Hermano Luis, dígame una cosa, ahí me están viendo, hermano. Sí, pastor, ahí lo están viendo en directo. Ay, bendito Dios. No dirán ahora pues que tú vas a recibir su enseñanza y su profecía y sus cosas. ¡Pum! Lo apagué. O quité eso de ahí. Yo no sé cómo sacar el Messenger de ahí, hermanos. ¿Sí? Y Edgar dijo que lo sabía hacer y tuvo aquí Edgar y no me lo sacó. ¿Sí? Yo pensaba que me lo hubiera borrado de allí. Bueno. ¿Se da cuenta usted, hermano? ¿Se da cuenta? La profecía que me mandaron. ¿Cree usted que esta persona trae la gracia de Dios para mandarme a destruir? Y resulta, óigame bien, hermanos, que cuando me mandan a botar todo lo que tengo, las computadoras, tire todo, no me dijo siquiera cámbielas. El teléfono que lo tenía que cambiar, eso sí me dijo, mañana mismo compro un teléfono nuevo y me borra todo lo que tiene en ese correo, en esos correos, en esas cosas. ¿Y qué pasa, hermano? Resulta que ellos me mandan al piso. Total. Y yo, no, señor, pues entonces o sea que yo 21 años te he servido en vano, pues. ¿Cómo es posible? Pues yo que he visto resucitar muertos, que había llevado gente al cielo, señor, que hay cualquier cantidad de personas en el cielo que tú me utilizaste, y ahora, señor, todo esto se perdió. ¿Y qué hizo Dios? Aparte de levantarme, ¿qué hizo? Me mandó a regalar una computadora mejor que la que tengo para ampliar más la emisora, cuando ya me ha mandado a decir que tenía que acabar con la emisora. Y Dios me manda a regalar una computadora mucho mejor para que los programas salgan mucho más claro. Y usted lo está viendo hoy completamente, mucho más claro. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Quiero que usted entienda esto. Vamos a darle gracias, papito Dios, para que usted conozca lo que es la estructura del cristiano. Oiga, la estructura
del cristiano. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Esto quiere Papito Dios que usted sepa, para que vea que somos cristianos mediocres, sin estructura y sin la gracia de Dios. Ay, cuando usted tenga la gracia de Dios, oiga, cuando usted tenga la gracia de Dios, se va a dar cuenta, hermano, cómo usted va a tener visiones, revelaciones, sueños, aunque mucho. Mire, cómo estarán de perdidos que dicen que esto no es de Dios, que lo de la visión, revelación, que esto es cosa del enemigo, que para confundir al pueblo, y que para asustar al pueblo, que para amedrentar al pueblo. Hombre, por Dios santísimo, hermano. ¿Hasta dónde llega una iglesia, un hombre, un pastor, un líder, un ministro de Dios sin estructura, hermano? Cuando usted tenga la gracia de Dios, todo esto le va a llegar. Todo esto lo va a ver. Y usted va a andar, no va a andar por lo que buscando profecías de nadie, porque Dios te va a decir las cosas. Porque Leonardo Moreno poco cree en las profecías de otras personas, y lo respeto a todos, porque yo también soy profeta. Pero yo primero, cuando alguien me da la profecía, voy a la presencia de Dios. Cuando me mandaron a acabar con la iglesia y con todo, y que tenía que irme, dejando botados los que están conmigo en la iglesia, o mejor en la casa de oración, dejando botada a mi familia sin saber nada más de ellos, ni nada, ni volver a orar por ellos. Pero yo fui a la presencia de Dios. Venga, Señor, yo no acepto nada que no venga de usted, porque usted dice una cosa muy bonita en su palabra. Dice muy clarito que tú no haces nada hasta que primero no le muestras a tus siervos los profetas. ¿Y cómo es que usted no me ha mostrado nada de esto y ahora me están diciendo que tengo que dejarlo todo? ¿Será que tú me vas a destruir de esta manera, Papito Dios? ¿Ah? Y que al otro día fuera a comprar un pasaje. Oiga, que fuera al aeropuerto el otro día y con los poquitos ahorros que tengo, comprara un pasaje y me fuera para un país, para otro país. Y ese país nosotros en Colombia le llamamos Guaterpior, porque el país se llama Guatemalas. Pero es que nosotros en Colombia tenemos un dicho que dice: salió de Guatemala y cayó a Guaterpior. No, sí. Es un dicho muy colombiano, hermano. No con aras de burlarnos de nadie, ni de Guatemala, sino que, hermano, bien mal que estaba usted, hermano. Oiga bien, por ejemplo, para que usted entienda más o menos el chiste, bien mal que estaba usted, hermano. ¿Y cómo le ocurre casarse con esta mujer, hombre? ¿Ah? Entonces dice: hermano, usted salió de Guatemala para caer a Guaterpior. ¿Cómo te casaste tan mal casada con ese hombre? Con esa mujer, hombre. Ahora hay que quedarte peor. Gloria a Dios por ello, hermano. Vamos a darle gracias, Papito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Papito Dios, por esta enseñanza tan profunda, que yo no sé si el pueblo lo va a entender, Señor. Usted me ha dicho simplemente: de la palabra, mi hijo, enseñe mi palabra, que yo no tengo nada que ver con él. Si entiende, no entiende; si recibe, no recibe. Es una palabra muy dura, Papito Dios. La trajo el Maestro Jesucristo y no la entendieron. Por eso les dijo: mi palabra no tiene cabida en vosotros. Pero hay gente que se está formando. Yo sé que hay gente humilde. Hay gente que dice: ahora sí me doy cuenta, pastor, ¿por qué mi evangelio no avanza? Claro, y no tengo ni la gracia de Dios. Y con este tipo de cosas, claro, a la iglesia trucha que usted está hablando, pastor, iglesias falsas, evangelio falso, y evangelio o pastores que no fueron llamados de Dios, ni fueron formados por Dios. Claro, esto no nos enseñan. Nos enseñan simplemente a llamar, a ofrendar, y que no faltemos a la iglesia. Pero no sacamos de ahí una conclusión, no sacamos una enseñanza. Gloria a Dios, porque usted ya hoy, que es la sexta clase, creo, de primaria, quinta, ¿no? La quinta clase de primaria, entonces usted dice: carambas. Claro, en estas 5 clases, hermano, yo con estas 5 clases puedo darle la vuelta al mundo, hermano, explicándola de esta manera. Con las 7 clases de kinder, claro, hermano, mi vida cambia. Y ahora con estas 7, no me diga más. Ahora sí vamos a formar pastores, porque usted apenas es una oveja. Usted apenas es una oveja. Pero tiene que tener la gracia de Dios cuando haya pasado por el kinder. Ahí la liberaron. Señor, es tu palabra que tú has hablado por mi boca. Te pido, Señor, que perdones a mucha gente. Te pido perdón ante muchos que se creen sabios, maestros, profesores,
que se creen ministros, que se creen que saben volar, que son apóstoles, profetas, levitas, sacerdotes, misioneros, pero no tienen la estructura. Como tú me sigues diciendo, ¿por qué? Me dice siempre, mi hijo, el evangelio quedó en kinder. Y hasta hoy, Señor, esto que estoy hablando de primaria, no lo tiene el evangelio todavía, pero está en el kinder. Señor, toma el control, dominio y señorío, porque tu venida está muy cerca, papito Dios. Tenemos que acelerar este trabajo, acelerar esta enseñanza, para que el pueblo realmente abrir los ojos a lo que dice que tienen ojos y no ven, a lo que tienen oídos y no oyen, Padre amado. Señor, sigue derramando una unción especial sobre este pueblo que se pierde, este pueblo, Padre amado, que está pasando la peor situación. Cristo de la gloria, yo te ruego por ello, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, glorifícate de una manera especial con este pueblo que tú llamaste, Padre amado, por este pueblo que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero qué triste que una persona tenga 15, 20, 30, 40 años y no haya conocido la estructura del evangelio. Y hoy dicen con toda seguridad están salvos. La pregunta es, ¿por qué usted cree que está salvo si no tiene la gracia de Dios? ¿Por qué usted, si no tuvo estructura, usted qué clase de evangelio predicó? ¿Qué clase de evangelio enseñó? ¿Qué clase de evangelio escuchó? ¿Qué clase de evangelio? Un evangelio sin edificación, transformación, restauración. Por eso el evangelio no avanza, mi Cristo de la gloria. Señor, perdona a este pueblo. Señor, perdona a este pueblo. Señor, perdónalo, papito Dios, y dale unción de sabiduría, de conocimiento, entendimiento, de poder, de autoridad. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Padre amado. Gracias, papito Dios, por esta palabra, por este mensaje que quiero que penetre en cada corazón como punta de diamante, y que realmente, aunque sea en el grupo y en los que me ven y que me oyen, Señor, se levante un pueblo verdadero, se levante un pueblo cristiano, un pueblo con edificación, transformación, restauración, un pueblo, y que este evangelio pueda seguir avanzando con principio, Señor, con orden, que es lo que estamos enseñando hoy, el orden, como el orden de construir la casa. Padre amado, gracias, gracias. Señor, a todos los arrancos de la garra del maligno, que fue el que cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, cuál es la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Fue este el que vino y cegó el entendimientos a todos, Padre amado, y no han podido entender esta palabra tan sencilla, este evangelio tan fácil, para poder que tengamos una nueva empresa y bogar mar adentro y echar la red a la derecha. Pero en tu palabra echaré la red, dijo Pedro, Padre amado, y la vía les cambió. Hoy la vía no le cambia al cristiano por ser cristiano, Cristo bendito, sino por habilidad y agilidad muchas veces. Señor, sigue ministrando a esta hora, derramando fuego, y yo los arranco de la guerra del maligno, que los tiene atrapados, frustrados, encadenados, amordazados, cautivos, presos, bloqueados, los tiene embargados. Cristo, la gloria, poderoso Dios, los tiene embargados, los tiene esclavos, Padre amado. Por eso no tenemos testimonio. No testimonio es sanar un dolor de muela, ni sanar un dolor de cabeza. Santísimo Dios, yo hablo de testimonio, de transformar todo un barrio, un pueblo, una ciudad, un país, de transformar por medio de tu palabra a un pueblo que realmente, un gobierno se ha transformado por medio de tu palabra. Gracias, mi Dios. A todos los bendigo a esta hora con la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo, del Dios del cielo. Que la luz de Cristo me los ilumine. En el nombre de Cristo Jesús les habló el mensajero de Dios, Leonardo Moreno Rivera, de Visión en Cristo Internacional. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Bendiciones.